Dictados dados por Jesús a la mística María Valtorta. Cuadernos 1943, 20 de agosto. Dice Jesús: si se prestara atención cual conviene a cuanto de un tiempo a esta parte viene acaeciendo, y en particular desde los comienzos de este siglo que precede al segundo milenio, procedería a pensar que han sido abiertos los sellos. Nunca como ahora me moví yo para tornar entre vosotros con mi palabra, a fin de reagrupar las filas de mis elegidos, y a partir con ellos y con mis ángeles, a dar la batalla a las fuerzas ocultas que trabajan en excavar para la humanidad las puertas del abismo. Guerra, hambre, pestes, aparatos bélicos homicidas. ¿Qué son sino las bestias feroces mencionadas por el predilecto? Terremotos, señales en el cielo, erupciones de las entrañas del suelo, llamadas milagrosas a sendas místicas de pequeñas almas movidas por el amor, persecuciones contra mis seguidores, alteza de almas y bajezas de cuerpos. No falta señal alguna para que pueda pareceros próximo el momento de mi ira y de mi justicia. En el horror que estáis probando, exclamáis: llegó el tiempo. Nada más tremendo que esto puede acaecer. Y reclamáis a voz en grito el final que os libere. Lo reclaman los culpables entre risotadas y maldiciones, como siempre. Lo reclaman los buenos que ya no pueden por más tiempo ver triunfar el mal sobre el bien. Calma, elegidos míos, un poco más todavía, y después vendré. Aún no se ha completado la suma de sacrificios necesarios para justificar la creación del hombre y el sacrificio del Hijo de Dios. Aún no ha terminado el encuadramiento de mis huestes, ni mis ángeles han puesto todavía la señal gloriosa sobre todas las frentes de aquellos que merecieron ser elegidos para la gloria. Es tal ignominia de la tierra que el humo de la misma, apenas diferente del que emana de la morada de Satanás, asciende con impulso sacrílego hasta los pies del trono de Dios. Es preciso que, antes de la manifestación de mi gloria, sea purificado el mundo de oriente a occidente, y sea así digno de la aparición de mi rostro. Incienso que purifica y óleo que consagra el grande, el inmenso altar en el que ha de ser celebrada la última misa por mí, Pontífice eterno, servido al altar por todos los santos que el cielo y la tierra tendrán en aquella hora. Son las plegarias y los padecimientos de mis santos, de los amados de mi corazón, de los marcados con mi señal, la cruz bendita, antes de que los ángeles encargados los hayan contraseñado. La señal se graba en la tierra, pero es vuestra voluntad la que la graba. Después los ángeles la recubren de oro incandescente, que ya no desaparece, y que hará resplandecer vuestra frente como un sol en mi paraíso. Es grande, queridos míos, el horror actual, mas cuánto y cuánto habrá todavía de aumentar para ser el horror de los últimos tiempos.
Y sí, ciertamente, parece como si el ajenjo se hubiera mezclado al pan, al vino y al sueño del hombre. Mucho, mucho y mucho más ajenjo debe gotear aún sobre vuestras aguas, vuestras mesas y vuestros lechos, antes de que lleguéis a alcanzar la amargura total que será en los últimos días la compañera de esta raza creada por el hombre, salvada por el amor y que se ha vendido al odio. Pues si Caín anduvo errante sobre la tierra por haber matado una sangre inocente, pero siempre sangre contaminada con la culpa de origen, y no encontró quien le apartara del tormento del recuerdo por estar sobre él la señal de Dios para su castigo, y engendró en la amargura, vivió y vio vivir en la amargura, y murió en la amargura. ¿Qué no debe sufrir la raza del hombre que, de hecho, mató y mata con el deseo la sangre inocentísima que le salvó? Pensad, pues, que estos son, ciertamente, los pódromos, mas no es todavía la hora. Son los precursores de aquel que yo dije podría ser llamado negación, maldad hecha carne, horror, sacrilegio, hijo de Satanás, venganza, destrucción, y aún podría continuar aplicándole otros nombres de clara y pavorosa significación, mas él no está todavía. Será persona de rango muy elevado, tan en alto como un astro, no astro humano que brille en un cielo humano, sino astro de una esfera sobrenatural, el cual, cediendo a los halagos del enemigo, conocerá la soberbia tras la humildad, el ateísmo tras la fe, la lujuria después de la castidad, el hambre de oro tras la pobreza evangélica y la sed de honores después de una vida escondida. Es menos pavoroso ver desplomarse una estrella del firmamento que no ver precipitarse en los lazos de Satanás a esta criatura ya elegida, la cual copiará el pecado de su padre de elección. Está hablando en 1943. Por su soberbia, Lucifer vino a ser maldito y el tenebroso. El anticristo, por soberbia de una hora, vendrá a ser el maldito y el tenebroso, tras haber sido un astro de mi ejército. En premio a su adjuración, que conmoverá los cielos con un estremecimiento de horror y hará temblar las columnas de mi iglesia con el espanto que provocará su caída, obtendrá la ayuda completa de Satanás, que le entregará las llaves del pozo del abismo para que lo abra, y lo abra totalmente de par en par, a fin de que salgan de él los instrumentos de horror que a lo largo de milenios fabricó Satanás para llevar los hombres a la desesperación total. De modo que invoquen espontáneamente a Satanás, rey, y corran en seguimiento del anticristo, el único que podrá abrir de par en par las puertas del abismo, del modo como Cristo abrió las puertas de los cielos para hacer salir de ellos la gracia y el perdón que hace a los hombres semejantes a Dios
y reyes de un reino eterno, en el que el Rey de Reyes soy yo. Como el Padre me dio a mí todo poder, así dará Satanás a éste todo poder, y en especial todo poder de seducción, a fin de arrastrar en pos de sí a los débiles y a los corroídos por las fiebres de la ambición como él, su cabeza, lo está. Mas en su ambición desmedida, aún le parecerán por demás escasas las ayudas sobrenaturales de Satanás, y buscará otras en los enemigos de Cristo, los cuales, provistos de armas cada vez más mortíferas, cuales su avidez de mal les podía inducir a crear para sembrar la desesperación entre las gentes, le ayudarán hasta tanto pronuncie Dios su basta y los reduzca a pavesas con el fulgor de su rostro. Mucho, demasiado, y no por sed buena ni honesto, deseo de poner trabas al mal inminente, sino más bien por vana curiosidad tan solo. Mucho, demasiado, se ha fantaseado durante siglos sobre cuanto dice Juan en el capítulo 10 del Apocalipsis. Mas debes saber, María, que permito se sepa cuanto pueda ser útil saber, y oculto cuanto considero útil que no sepáis. Sois hartos débiles, pobres hijos míos, para conocer el nombre atribuido a los 7 truenos apocalípticos. Dijo mi ángel a Juan: sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Yo digo que aún no es hora de que sea abierto lo que está sellado, y si Juan no lo escribió, yo no lo voy a decir. Por lo demás, no os toca a vosotros gustar aquel horror, y por tanto, no os queda sino rogar por aquellos que lo habrán de sufrir, a fin de que no naufrague en ellos la fuerza y no pasen a formar parte de la turba de los que, ante el rigor del castigo, no harán penitencia y blasfemarán de Dios en vez de llamarle en su auxilio. Muchos de estos se encuentran ya sobre la tierra, o sea que habla de nosotros que somos su descendencia. Muchos de estos se encuentran ya sobre la tierra, y su descendencia será 7 veces, 7 más demoníaca que ellos. Yo, mi ángel, no, yo mismo juro que cuando se haya apagado el trueno de la 7ª trompeta y completado el horror del 7º azote, sin que la raza de Adán reconozca a Cristo Rey, Señor, Redentor y Dios, y haya invocado su misericordia y su nombre, en el cual está la salvación, yo juro por mi nombre y por mi naturaleza, juro que encerraré el último instante en la eternidad. Cesará el tiempo y comenzará el juicio que divide para siempre el bien del mal, tras de milenios de convivencia sobre la tierra. Aquí hace una anotación María Valtorta y dice, como antes, anota María Valtorta, cuando habla aquí, alude al tiempo de paz que predecirá al fin, tiempo en que comenzará la selección final con la última manifestación de Cristo Rey, al que muchos no querrán seguir. El misterio de Dios se realiza inmediatamente después, mas la lectura de la nota resulta incierta.
Continuamos. El bien retornará a la fuente de la que brotó. El mal se precipitará a donde o fuera ya lanzado desde el momento de la rebelión de Lucifer y de donde salió para turbar la debilidad de Adán mediante la seducción del sentido y del orgullo. Entonces se realizará el misterio de Dios. Entonces conoceréis a Dios, todos los hombres de la tierra, desde Adán al último nacido, congregados como granos de arena sobre la duna de la playa eterna. Verán a Dios, Señor, Creador, Juez y Rey. Sí, veréis a este Dios, al que amasteis, blasfemasteis, seguisteis, encarnecisteis, bendecisteis, vilipendiasteis, servisteis y rehusasteis. Le veréis, entonces sabréis cuán merecedor era de vuestro amor y servicio. Oh, qué alegría para aquellos que se gastaron a sí mismos en amarle y obedecerle. Oh, qué terror para aquellos que fueron sus Judas, sus Caínes, para aquellos que prefirieron seguir al antagonista y al seductor, en vez de al Verbo humanado, en el que se halla la redención de Cristo, camino que lleva al Padre de Jesús, verdad santísima y del Verbo, vida verdadera. Fiat.